Shalom para todos, Parashá Baikra. La Parashá Baikra, en palabras de los sabios, el libro de Baikra es quizá el libro de la Torá con el cual más nos cuesta relacionarnos, ¿no es cierto? Y sobre todo a las personas modernas nos cuesta mucho relacionarnos con el libro de Baikra. Es una cantidad de ofrendas, sacrificios, derramamiento de sangre, un poco de cosas que a nosotros un poco se nos hace como raros, en el mejor de los casos, y muchas veces lo podemos ver incluso como una cantidad de sacrificios un poco bárbaro, ¿no? Como un poco una especie de sacrilegio, matar animales para ser sacrificados. Y eso cuesta trabajo entenderlo para la mente de hoy en día. Sin embargo, de acuerdo a la Torá, la práctica de llevar sacrificios parece ser una de las ideas humanas más fundamentales y elementales. Y para ello, tengo que aclarar algunos conceptos. ¿Qué temas vemos en esta parashá? El primer tema es el tema de las ofrendas olá. Olá quiere decir holocausto. Segundo tema es las ofrendas minjá. Minjá es de harina. Hay ofrendas que se daban en el altar, en el Mishkan, en el templo, ofrendas que eran olá, de holocausto. Cuando es olá, son ofrendas quemadas del todo. Otro tipo de ofrendas es minjá, ofrendas de harina. El tercer tipo de ofrendas son las ofrendas shlamim, de paz. El cuarto tipo de ofrendas que vemos en esta parashá es las ofrendas hatat. El quinto tipo son las ofrendas olé o beioret. Y las ofrendas que nos quedan, ofrendas ashan. Pregunta, ¿cuál es la finalidad de los sacrificios? ¿Por qué Dios había ordenado este tipo de rituales que aparentan ser costumbres paganas? La parashá comienza con: y llamó a Moshe desde la tienda de encuentro y le habló diciendo. La palabra Baikra, con la que comienza esta parashá, tiene una cualidad. La letra Aleph, con la que comienza Baikra, está escrita más pequeña que las otras. Son cositas que aparecen en la Torá y que, como ya sabes, nada de lo que aparece en la Torá es casual. Si aparece ahí un detalle como este, es que nos está dando una enseñanza. Hay varias explicaciones. La letra Aleph, de menor tamaño, alude a la humildad excepcional que supo cultivar el gran líder Moshe. Moshe era un hombre supremamente humilde. Al nivel de Moshe no ha habido. También, dentro de las muchas otras explicaciones, se nos enseña que Baikra es el libro con el que se empieza a enseñar Torah a los niños en el Shul, en la escuela judía, en la escuela hebrea. ¿Por qué se comienza con Baikra? Porque los niños tienen la pureza que no tiene el adulto. Y por lo tanto, para el niño, como tiene esa pureza, es más fácil conectarse con el libro que habla de purezas, que es el libro de Levítico. ¿Cuál es el libro? La pregunta que uno se hacía hace años era: ¿y por dónde comienzo a estudiar la Biblia? En realidad, el comienzo del estudio debe ser por la Torá. Y en la Torá, por el libro de Levítico. El libro de Levítico es el libro, digamos, central de la Torá. Fíjense que la Torá tiene 5 libros. 2 a la derecha, 2 a la izquierda y 1 en el centro. 2 que son Génesis, Bereshit y Shmot. Génesis y Éxodo.
Levítico que queda en la mitad y luego sigue Números y Devarim. Levítico es el libro central de la Torá. Pero además de que es el libro central de la Torá, es un libro que podríamos decir que es el libro central también en las ideas de la Torá. Pero si es el central, ¿por qué tiene tanta cosa complicada? El Levítico es donde usted va a ver todo el sistema de Tumá y Tahará, que es lo que hemos estado estudiando en nuestro curso de purificaciones, de Tevilá. Y cuáles son las ideas que hay detrás de cantidad de ritos que yo, la verdad, leerlos así no puedo entender. Entonces, aquí hay todo un mundo detrás de esto que empezamos ahora a descubrir y a entrarnos dentro de ese mundo tan importante. Y por supuesto, la palabra Baikra traduce como y llamó. Por eso es el nombre de este libro. Llamó a Moshe. Moshe, uno de los líderes más importantes que ha tenido el pueblo de Israel, y una talla altísima. Y la relación de Moshe con Dios era una relación muy cercana. Fíjense que Moshe es el único profeta que hablaba cara a cara con Dios. Hablar cara a cara no es que Dios tenga cara, como nosotros. Se está hablando del nivel de acceso que él tenía a la presencia de Dios. Los demás profetas, como también lo estudiamos en el curso que hicimos de 13 atributos de Emuná, los demás profetas entraban en trance o recibían revelación en sueños, ¿sí? Y para ello tenían que tener un nivel espiritual muy alto. A la hora que él quisiera hablar, él eh, podía hablar con el Eterno sin ningún problema y podía salir de hablar con Dios sin ningún problema. Un profeta, después de que recibía revelación, entraba en un tiempo incluso de recuperación, no era fácil. Entonces, Dios tenía un afecto especial por Moshe, ¿sí? Normalmente, cuando ustedes se fijen en las lecturas, sobre todo en el hebreo, porque en el español se nos pierde mucho de esto, cuando se dirige el Señor a Moshe, se dirige siempre con términos como Vaidaber, como Bayomer o como Bayetzar, que son habló, dijo y ordenó. La expresión Baikra es una expresión, según nos enseñan los sabios, en especial Rashi, es una expresión de afecto. Y si comparas cuando él habla, por ejemplo, con los otros profetas, no se refiere de la misma manera, no utiliza los mismos términos, y por mucho menos con Bilam o Balam, que era un profeta del mundo. Que las palabras que utiliza para hablar con Bilam no son estas mismas. Entonces, ese llamado de afecto siempre es precedido por el nombre de Moshe. Entonces, siempre que lo llama, le dice Moshe. Obviamente, ya cuando está conversando con él, entre frase y frase, entre, digamos, párrafo y párrafo, le dejaba el tiempo a Moshe para que pensara, ¿sí? Y volvía y seguía hablando con Moshe, ya no le decía nuevamente Moshe, era cuando comenzaba la conversación con él. El libro de Bereshit tiene varias peculiaridades. Entre las muchas que hay, escogí estas, ¿sí? Que es un dato muy hermoso. Los libros de la Torá tienen un paralelo con las palabras con las que el Señor utilizó para crear el mundo. Y una palabra especial que él utilizó es la palabra or, la palabra luz. Entonces, en el primer enunciado, en el enunciado en el que se habla de la luz, en Bereshit, dice, el Señor se ocupó, el Señor dijo, haya luz, ¿sí? Eso está en Bereshit 1.3,
y corresponde al primer libro de la Torá, que es el libro de Bereshit, donde el Señor se ocupó de la creación del mundo. El segundo enunciado, donde Dios habla de la luz y dice, y hubo la luz, Bereshit 1:3. Esto corresponde al libro de Shemot, donde dice que el pueblo judío salió de la oscuridad en Shemot, en Éxodo, a la luz. El tercer enunciado corresponde al tercer libro de la Torá, que es Vaikra, que es el que vamos a empezar a estudiar. El Señor vio que la luz era buena, Bereshit 1:4, y Vaikra está lleno de leyes que son luz y que son buenas. El cuarto enunciado, el Señor separó la luz de la oscuridad, Bereshit 1:4, y eso corresponde al libro de Bemidbar, donde se nos separa a los que salieron de Egipto con los que entraron en la tierra prometida. Separó la luz de la oscuridad. El quinto libro corresponde al libro de Devarim o Deuteronomio, donde se nos dice que el Señor, en Bereshit 1:4, el Señor llamó a la luz y la asignó al día, Bereshit 1:4, y Devarim se nos está hablando nuevamente de leyes, está lleno de leyes. Un esquema de lo que aparece en esta parashá con respecto a los sacrificios. Nuevamente, sacrificio olá. Los capítulos 1 al 3 de Vaikra describen las ofrendas voluntarias que pueden traer un individuo. La palabra que se utiliza en hebreo es si un hombre desea llevar un sacrificio. Pues, la palabra de hombre que se utiliza es Adam. ¿Por qué se utiliza la palabra Adán? Había podido colocar si un Ish, un hombre. Coloca la palabra Adán porque Adán era el primer hombre sobre la tierra y era, por lo tanto, dueño de todo. Y no había más hombres. Y entonces en ese contexto robar era imposible. No podía robar a nadie porque todo era de él. Por lo tanto, esto nos conecta con incluso la lectura que hubo de Samuel, Haftará, donde el rey Saúl deja con vida al rey de Amalek, Agag, y a una cantidad de animales que estaban en excelente estado, los que no, y los que no eran no cumplían condiciones de estar totalmente perfectos, entonces también fueron eliminados. Y el Señor le ha dado la orden a Saúl que tenía que eliminar a todos. ¿Por qué entonces dejó a Agag y a estos animales? Obedeciendo, y también él tenía ese sentimiento de querer ser mejor que Dios, entonces ser más bueno que Dios, y entonces perdonemos la vida a este rey y a estos animales para llevárselos para el Señor, porque la idea era que estos animales son para servirle en el templo. Y en realidad, nada de lo que se ofrezca en el templo, nada de lo que se ofrece a Dios debe ser de un origen no santo. No podemos llevar o ofrecer al Señor cosas que no hayamos ganado legítimamente. No podemos ofrendar a Dios cosas que estén contaminadas con idolatría. A Dios lo que le debemos ofrecer siempre es lo mejor dentro del rango de lo que es permitido. Pues tú no puedes dar, por ejemplo, o llevar y ofrendar algo que ha sido producto de un robo o producto de trabajos no legales. Y esto debe quedar claro. Entonces, todos esos sacrificios eran de animales que eran lo mejor y también de animales conseguidos legítimamente. Holocausto olá, que están estos tres, de bovinos, de ovejas, ¿sí? O macho de cabro, o de ave. Ahí había para el que tenía mucha plata y el que no tenía nada. ¿Sí? ¿Cómo se sacrificaban? Los bovinos y las ovejas y los cabros con cuchillo. Claro, se le hacía la shkita. Todo animal que es kosher tiene la vena que es principal, que va al cerebro, la aorta la tiene debajo de la piel.
inmediatamente. Y el cuchillo con el que se hace el sacrificio es un cuchillo especial que el corte no se siente. Es un corte pequeño. Como la vena está debajo de la piel, es un cortecito que no tiene ningún tipo de dolor. Animal que no es kosher no tiene la vena bajo la piel, la tienes debajo del músculo. Entonces, ahí sí tocaría degollarlo para poder sacrificarlo de esa manera. Todo animal para holocaustos, para sacrificios, se sacrificaba especialmente con un cuchillo. Con la uña se sacrificaban las aves. Entonces, el Cohen tenía la uña de este dedo, este es el dedo pulgar, ¿no? Esta uña la tenía afilada y larga. Y con la misma mano cogían el cuello del ave y con la uña le cortaban el cuello. ¿Ya? Obviamente eso era gente que estudió para eso toda la vida y era gente que se preparó para eso como mínimo al servicio del templo 5 años. Era la carrera profesional. Entonces ellos no iban allá a improvisar. No era con el cuento de que es que como Dios conoce mi corazón, entonces hago lo que a mí me parece. No. Ahora, ¿qué se llevaba al altar? Aquí está escrito, que se incineraba, aquí está escrito, y que se comía de los holocaustos, se consumía absolutamente todo en el fuego, así de que no se comía nada. De las ofrendas de cereal, entonces está narrado en estos versículos, se traía harina de trigo, aceite e incienso, se hacía la quemitzá es tomar un puñado de 3 dedos de esa harina, de esta manera se tomaba, y lo que quedaba dentro de estos 3 dedos, esto que quedaba acá, eso era lo que se echaba en el altar para que se quemara. Eso se llamaba la quemitzá, ¿sí? Y el resto de lo que llevaban de harina se lo comían los sacerdotes en forma de obleas, en forma de panes, etc. Holocausto Olá nos habla nuevamente en estos capítulos y versículos de bovinos, de oveja o cabra, sacrificaban con cuchillo, la sangre se recogía y se salpicaba en las esquinas noreste y suroeste del altar, las grasas internas, riñones, diafragma, parte del hígado y rabo si se ofrenda una oveja. De muslo derecho y de pecho son los sacerdotes, el resto del dueño del sacrificio. Entonces, esto lo vamos a ver en todo el transcurso del libro de Baikra con detenimiento, si Dios permite. La palabra het, error, un error que produce una transgresión. Het quiere decir desviarse del camino correcto, errar. Ese es el concepto de het. Entonces, en Génesis 4:2 dice, háblale a los hijos de Israel diciéndoles, el siguiente es el procedimiento para aplicar cuando alguien cometa una falta sin intención, violando alguno de los preceptos negativos que Hashem les da. O sea que manda los mandamientos, de abstención del tipo no harás, cuya transgresión adrede sería castigada con la pena de muerte. ¿Cómo me desvío yo del camino correcto? Es la siguiente pregunta que tengo que hacer, o que nos debemos hacer. Cuando una persona no obedece su nivel más alto de alma que tiene, ¿cuál es el nivel más alto de alma que tenemos en este plano? La Neshama. La Neshama está conectada ¿con qué parte del cuerpo? Con el intelecto. ¿Sí? Entonces, si una persona no lleva sus actos de acuerdo a los principios que manejan el intelecto, y los principios están establecidos por la Torah, sino que maneja sus actos de acuerdo a sus deseos,
¿sí? De acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus pasiones. Esas pasiones toman el control, ¿sí? Y harán que la persona erre. Entonces, cuando una persona desea hacer lo correcto, pero termina haciendo lo que no es, no hizo de acuerdo a lo que él sabe que es correcto, sino a lo que su instinto o su deseo pasional lo llevó a hacer. Y después se lamenta. Esto lo vemos en cantidad de circunstancias. Sabemos, por ejemplo, que contestar está mal, pero cuando nos dicen algo que nos saca nos saca la piedra, nos saca de quicio, nos saca de la estabilidad que estamos, y no aprendemos a manejar esa emoción, contestamos mal. Y cuando contestamos mal, no lo hicimos de acuerdo a como pensábamos, ¿sí? Es decir, no lo hicimos de acuerdo a como sabíamos que debíamos proceder, sino que lo hicimos de acuerdo a nuestra pasión, que fue la ira en ese momento. Pues, un hijo de Dios debe aprender a encauzar su forma de proceder y no debe proceder de acuerdo a sus pasiones, debe proceder de acuerdo a los principios. Y poner sus sentimientos y emociones, ¿sí?, en orden y alinearlas con la forma de pensar que nos enseña la Torá. Cuando el hombre pecó por primera vez, entró en un mundo en el que ya su intelecto no es el que normalmente toma las decisiones, sino o su razón, no es la que toma las decisiones, sino sus emociones, la mayoría de las veces. Compramos cosas por emociones. Tomamos decisiones básicas en la vida por emociones. Escogemos la carrera profesional muchas veces por emociones, no por la razón. La razón me dice, mire, yo tengo tales dones, tengo tales talentos, entonces yo debo hacer lo que me dice la razón. Pero me emocioné porque vi una película o porque se puso de moda una profesión y entonces escogí esa profesión. Y no obedecí la lógica que me decía, es que usted lo que sirve es para esto o para esto otro. Entonces, erramos y el errar nos trae problemas. Seguir nuestra emoción no es el camino correcto. Nuestra emoción nos puede llevar a caminos de dolor a la larga. La gente normalmente, la gente que no tiene Torá, le dice a sus hijos, sigue lo que sientes en tu corazón, sigue a tu corazón, ¿qué es lo que quieres? Entonces haz lo que tienes en tu corazón. Y eso es un grave consejo. Uno debe analizar siempre las circunstancias y sacar de todo ese análisis el proceder que debe llevar siempre. Y por eso siempre se nos enseña que debemos pensarlo, que debemos dormir para meditar bien el asunto, etcétera, y tomar una decisión no en caliente. ¿Sí? Pero cuando yo no tengo Torah, ¿cómo voy a pensar también correctamente? Ese sería el siguiente planteamiento. Entonces yo debo pensar correctamente, si tengo principios bien fundamentados en mi pensamiento que me lleven a pensar y a proceder correctamente. Entonces, si yo pienso mal también es porque además no tengo Torah. Cuando yo estudio Torah, cuando yo me sumerjo en la Torah, mi manera de pensar debe ir cambiando poco a poco. Y esa manera de pensar, al reiterarse continuamente, va a ir tomando control de mis emociones y va a ir resultando va teniendo resultados en todas mis decisiones. Entonces ya no hago lo que mi deseo sexual me pide, sino lo que me pide el principio.
Ya no hago lo que la imaginación me vende. La imaginación es otro elemento importantísimo en este asunto. Todo hombre, por ejemplo, que desea a la mujer ajena, normalmente tiene un gran nivel de imaginación que interviene en ese proceso. ¿Sí? La imaginación le vende a las personas cosas que no son reales. Le vende mundos que no son. Entonces la imaginación debe estar también controlada con la pasión y deben estar al servicio de los principios. La palabra dice, cuando un alma pecare, y también dice, morir, morirá. Entonces, cuando un alma pecare, ¿por qué dice cuando un alma pecare? Cuando la parte racional, la parte de los principios, de los valores, no toma la decisión en un acto, entonces, ¿quién tomó la decisión? La parte emocional o la parte animal de la persona. Como tomó la decisión la parte animal, eso quiere decir que la persona está, en ese caso, procediendo como un animal. Como la parte que está procediendo, la que está tomando control, es la parte animal, por eso es que debo sacrificar un animal y ofrecerlo en holocausto. Y ese proceso de ofrecer un animal en holocausto va a hacer que, gracias a Dios, murió este animal y no yo. ¿Sí? O mi parte animal, porque se acabaría la historia. Entonces, este es un principio básico de entender por qué un holocausto. Pero además, vamos a ver la historia para poder entender la temática de por qué los holocaustos. Hay dos posiciones al respecto de por qué holocaustos, ¿sí? ¿Por qué se exigen holocaustos en la Torá? A lo largo de toda la Biblia veremos opiniones aparentemente contrapuestas, ¿no? En cuanto a los korbanot, en cuanto a los sacrificios. En algunos versículos se refleja claramente que es algo que la Torá ve con buenos ojos y aspira a ello como un ideal, como una actitud alabable y digna de llevar a cabo. Hay otros pasajes que de pronto dice, no es que Dios no desea sus sacrificios, sino lo que desea es un corazón dispuesto. Dios nos da en la Torá, por ejemplo, las parashot como Terumá, como Tetzabé, como Kitizá, como Vayaquel y como Pekudé, parashot que vimos en Éxodo, hablan o dirigen todo con respecto a los sacrificios. Hay más o menos 440 versículos que nos hablan del santuario y la labor que en él se hace, entre ellas los korbanot. Pero además tenemos todo el libro de Levítico, hablándonos de los korbanot, de los sacrificios, ¿sí? Entonces, si no fuese algo importante, no le dedicaría tanto tiempo la Torá, ni tanto espacio. Lo que más bien aparece en otros versículos de la Tanaj, como el Señor no quiere sacrificios que no lo complacen, no es tanto que el sacrificio no sea dado por Dios, el holocausto o el corbán no sea dado por Dios, es una orden de Dios, sino Él no quiere sacrificios que no tengan que no intervenga realmente la persona de corazón delante del Eterno. O sea, hacer cosas por hacer, eso es lo que no quiere Dios, ¿sí? Y eso hoy que no hay templo, entonces nosotros hacemos muchas cosas muchas veces por hacer. Oramos por orar, ¿sí? Por cumplir. Leemos la parashá, pero a veces como no le metemos la ficha, no lo hacemos de corazón, etcétera. Y lo que quiere el Señor es que realmente intervengas tú en el acto que estás haciendo, que le pongas, que le metas,
¿sí? De tu ser. Ahora, hay un caso, bueno, eh, eh, que es supremamente especial y es el caso en el que analiza este tema. Vimos un gran comentarista de Torah, Abarbanel, cita para este caso a dos grandes estudiosos de Torah, maestros de Torah, que son de la época del medioevo. Estos dos grandes son Ramban con N, ¿sí? Y Rambam con M. Rambam con M es Maimónides. Rambam con N, Nachmanides. Entonces, ambos tienen dos posturas que aparentemente son diferentes con respecto a los Corban. Maimónides opina que los sacrificios no fueron ordenados a priori. O sea, que no era la intención inicial de Dios hacia el pueblo de Israel, sino que, ya que era un rito usual en ese tiempo, y la gente estaba acostumbrada a adorar a sus dioses mediante las ofrendas animales, se ordenó que ahora fueran dedicados al uno y único Dios. De otra forma, hubiera sido un cambio muy drástico para la gente, prohibiendo cualquier costumbre pagana. Entonces, digo, como Maimónides dice, como en ese entonces era tan común los sacrificios, entonces Dios dijo, ¿para qué me meto yo o sea, esta gente no lo va a entender, permitámosle sacrificios, pero los van a hacer con mis reglas y lo van a hacer para mí. Ramban critica esta postura de una manera muy fuerte y se expresa diciendo que la opinión anterior degrada y hace menos, hace de menos el santo servicio del templo de Dios, reduciéndolo a un nivel de decir, como no hay de otra, entonces te permito seguir haciéndolo. Siendo que la Torah misma define los sacrificios como Lehen Ishel a Hashem, el pan ofrendado a Dios. Además de esto, tanto Noé como Caín y Abel hicieron sacrificios sin que siquiera existir en el mundo la idolatría. Cuando Caín y Abel ofrecen sacrificios, no lo hacían porque otros ya lo habían hecho en el paganismo. Cuando Caín y Abel ofrecen sacrificios, lo hacen porque les florece de ellos mismos. Y cuando Noé ofrece sacrificios, ya no hay otros para seguir la idea de idolatría de los sacrificios, de los idólatras. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, o que se hace también, y que trata de explicar a Barbanel, es, bueno, lo que explica Barbanel es que son cosas aplicables, tanto lo de Maimónides como lo de Nachmanides, para el caso de los sacrificios. Por un lado, los sacrificios de Corbán están conectados directamente con el templo. Y ya hoy en día no los podemos hacer porque no hay templo. Y hay otros mandamientos que son permanentes, como por ejemplo ponerse los tefilín, o por ejemplo guardar Shabbat, o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes y apartes, y vamos a ver por qué el tema de los sacrificios es tan fuerte, y es la base y el centro como de este libro de Vaikra y en esta parasha. En el libro de Bereshit, para poder entender eso, vamos a ir al libro de Bereshit, lo que tenemos aquí en pantalla. Dice textualmente: y volvió a dar a luz a su hermano, a Ebel. Ebel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador del suelo. Al cabo de un tiempo, Caín
hizo del fruto de la tierra una ofrenda para Hashem. Entonces aquí tenemos que analizar varias cosas. Siguiente versículo. Y también Ebel ofrecióle las primeras y mejores crías de su rebaño. Hashem prestó atención a Ebel y a su ofrenda. Pero Caín y a su ofrenda no prestó atención. Caín se enojó mucho y se deprimió. Dijo Hashem a Caín, ¿por qué estás furioso? ¿Por qué estás deprimido? No es cierto que si haces el bien serás perdonado, pero si no haces el bien, tu falta yacerá a la puerta, su deseo, el deseo de tu falta estará contra ti, pero tú podrás dominarlo. Pues voy analizando puntico a punto. Caín le dijo a su hermano Ebel algo para provocarlo, entonces cuando estuvieron en el campo, Caín se levantó contra su hermano Ebel y lo mató. No es cierto que si haces el bien serás perdonado, pero si no haces el bien, tu falta, tu jet, yacerá a la puerta. Caín mata a Abel producto de un incontrolable sentimiento o un incontrolable un incontrolable sentimiento de ira. ¿Sí? En un momento de ira lo mata. Pudo sobre él el tema del principio. Termina matando a su hermano debido a la gran frustración que sintió cuando Dios no aceptó el sacrificio que presentó él. Ahora, el pecado, o digamos que digamos que el deseo de hacer lo que no es correcto, está a la puerta. Está como un animal agazapado esperando que tú tomes la decisión. ¿Quién toma la decisión si va a hacer o no lo que te dice el principio o lo que te dice el deseo bajo? Eres tú, ¿sí? Pero Dios le dice, tú lo puedes dominar. Tú puedes dominar ese deseo. Y tú tienes control, puedes tener control sobre eso, por mucho que lo hayas hecho y por mucho que haya sido censurable el acto que hiciste. Comencemos la historia nuevamente. Acá, vamos acá. Al cabo de un tiempo, Génesis 4:3, Bereshit 4:3, Caín hizo del fruto de la tierra una ofrenda para Hashem. Entonces, ojo, pilas. ¿A quién fue el que se le ocurrió hacer el sacrificio? ¿A Caín o a Abel? A Caín. A Caín se le ocurrió hacer el sacrificio. Ahora, ¿quién le había dicho a Caín que tenía que hacer sacrificio? Nadie. Entonces, Caín empieza a analizar el rabino Sacal. Caín tenía pensamientos originales. Caín es de los dos hermanos el interesante acá. Es tan interesante que Caín es profeta. ¿Por qué? Porque Dios le habla a Caín. Todos los hombres en la Torah, los que Dios les habla directamente son profetas. ¿Sí? Y Caín es un hombre que tiene iniciativa y es una persona que tiene la idea de retribuirle, de agradecerle a Dios por las cosas buenas que ha hecho Dios con él. Entonces, cuando pensamos en Caín, pensamos en un tipo supremamente malo, pero el problema de Caín no es ese. Y a Caín tenemos que analizarlo de otra perspectiva. Caín era una persona que tenía, que quería agradecerle a Dios por las cosas buenas que Dios había hecho por él. Ya que nada lo obligaba, y si él fuera un tipo supremamente malo, él nunca hubiera ofrecido nada a Dios, no se hubiera metido en esas, no se hubiera puesto a hacer sacrificio, a llevarle frutos de la tierra como ofrenda al Señor. Entonces, ojo con ese punto.
La primera actividad significativa que hizo el ser humano tras ser expulsado del jardín del Edén, ¿cuál fue? Llevar sacrificios. Bien, ¿y de dónde sale la idea de sacrificar animales? En Génesis 3:21 dice, el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Por qué? Cuando el hombre pecó, ¿qué fue lo que sintió? Se sintió desnudo. Cuando el hombre pecó, se sintió desnudo. Como el hombre se sintió desnudo, entonces, obviamente esa desnudez implica muchas cosas. Pero básicamente lo que queremos ver en este punto es que Dios le hizo vestiduras. Después de que Dios dice, y entonces comerás con el sudor de tu frente, y entonces le dijo a la mujer, y el hombre te va a dominar, y entonces le dijo, toda la tierra va a ser degradada por ti, te producirá cardos y espinas, etcétera. Al último, antes de expulsarlos, Dios les hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer. ¿De qué le hizo las vestiduras? De piel. O sea que no le hizo vestidos tejidos, no le hizo de algodón, no se los hizo de, de lana, lo hizo de piel. ¿De piel de qué? De piel de un animal, ¿sí? Entonces, producto del pecado del hombre es que es derramada sangre por primera vez sobre la tierra. Ese derramamiento de sangre quiere decir que un animalito murió porque tú y yo pecamos. Nosotros somos Adán. Entonces, el concepto de que el pecado trae desequilibrio a la naturaleza, al mundo, parte de todo el proceso de pecado de Adán. Y entonces, producto de ese pecado, para cubrir esa falta, se hizo necesario que hubiese muerte. Esa muerte es un paralelo de Adán y de Eva. Adán y Eva se comportaron y tomaron esa decisión con su parte animal y por lo tanto, como retribución, en lugar de morir Adán y Eva, su parte animal, o sea, su fisicalidad, su parte material, murió un animal. Bien, entendiendo esto, entonces continuemos. Y entonces también Abel ofreció de las primeras y mejores crías de su rebaño. Entonces, a ver, Abel dijo, ya que Caín ofreció, pues Abel se le copió. Abel entonces dijo, bueno, si voy a dar, pues entonces voy a dar lo mejorcito que tenga, algo significativo para Dios. La palabra Abel viene de Ebel, que literalmente significa aire o nada. ¿Por qué? Porque Abel no era una persona muy, como le dijera, según esto, Abel no era alguien supremamente avanzado, era una persona más básica, ¿sí? Sin embargo, él dio de lo mejor y Hashem prestó atención a Abel. Básicamente, el Abel no entendió el principio con el que Caín quiso dar la ofrenda, ¿sí? Caín quiso dar una ofrenda por agradecimiento a Dios. ¿Por qué Caín, por qué Dios, por qué Caín no dio el mejor fruto? El mejor fruto no lo dio por tacaño, porque él tenía muchos mejores frutos también. O sea, mejor fruto no había uno solo, había muchos. Había podido tomar uno de los mejores frutos y dar. Caín, ese no es la base del rechazo de Dios de la ofrenda de Caín. La vamos a estudiar.
¿Qué es entonces lo que quiso hacer Caín? Caín quiso llevar una ofrenda que halagara a Dios, que agradeciéndole por haberle dado la vida, por las buenas cosas que le había dado, ¿sí? Pero no quiso ser, nos explican los sabios, no quiso ser ostentoso con el detalle hacia Dios. Y eso está bien. O sea, no está bien que tú quieras regalarle a otra persona que conoces, que te hizo un favor, yo qué sé, un reloj de diamantes que vale 100 millones de pesos. Eso es como bastante ostentoso, es como hostigante, es como decir, aquí estoy yo dando. No, no. Entonces, Caín sabía manejar ese concepto y Caín quiso dar, pero sin ostentación. ¿Sí? Abel no cayó en cuenta y Abel sí dijo, yo sí le voy a dar lo mejor. Y empezó a ofrendar animales, que era lo que le correspondía a él, animales que tenían lo primero, lo mejor que él tenía a la mano. ¿Cuál fue entonces, cuál fue la base por qué Dios prestó atención a Abel y a su ofrenda y no aceptó la ofrenda de Caín? Si de todas maneras era con una buena intención. ¿Cuál fue la base de este problema? Y eso lo podemos ir analizando en estos versículos que estamos viendo aquí. Quiero que lo veamos en pantalla, a ver si lo captamos mejor. Bueno, aquí se empieza a desplegar. El sacrificio entonces de Caín expresa la gratitud del hombre hacia Dios. Lo que es significativo no es el regalo como tal, sino el acto simbólico de agradecer. Claramente razonó Caín, Dios no necesita de regalos. ¿Sí? Entonces, Caín decidió llevar una ofrenda, pero deliberadamente llevó algo insignificante para que nadie pensara que él era tan presuntuoso como para creer que Dios realmente necesitaba su regalo. ¿Entienden el principio? Entonces, Abel les estaba diciendo razonó que si lleva ofrendas era algo bueno. Entonces, mientras mejor la ofrenda, más valor tendría el sacrificio. Entonces, no caben dudas de que el que no entendió bien el tema fue Abel. Entonces, la pregunta que les hacía, ¿por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín? La respuesta a esta pregunta fundamental es: Caín hizo lo más sensato. Si asumimos que el objetivo de llevar sacrificios a Dios se encuentra en la ofrenda misma. En términos de dar un regalo a Dios, Caín tenía razón. Sin duda la máxima correcta es cuanto menos, mejor. Eso es lógico, es obvio. Pero cambiemos la idea. Si el sentido de llevar ofrendas a Dios no es el regalo, ¿sí? Si el sentido no es el regalo, si el centro no es el regalo, sino más bien la ofrenda es uno mismo a Dios a través del regalo, entonces tenemos que hacer lo que hizo Abel y ofrendar algo que sea significativo. Entonces, no puedes sacrificar tu ser sin hacer un acto que requiera un sacrificio personal. Por lo tanto, la primera conclusión es que la idea de ofrendas a Dios es sacrificarte a ti mismo. Entonces, ¿en qué falló Caín?
Caín falló en que su ofrenda no implicaba un agradecimiento, pero no implicaba una entrega de parte de él. Esa es la base sobre la que Dios niega o no acepta el sacrificio de Caín. Vamos a mirar con respecto a los sacrificios y la plegaria. Y en este cuadro volvemos a exacto, sí. Entonces, los sacrificios y la plegaria. Sucede que Maimónides, que es el rabino que dijo, no, estos sacrificios era porque eso era un mundo troglodita y entonces había que dejar todavía eso, pero esa postura la defienden muchos también, muchos rabinos, pero Maimónides divide la obligación de rezar en 3 elementos separados, ¿sí? Yad Hasaká es el primer elemento, leyes de la plegaria, capítulo 1-2. Primer elemento, primero, el suplicante debe pronunciar alabanzas a Dios. Fíjense que el Padre Nuestro, que es la oración estrella que nos enseña Yeshua, pero que también era parte de las oraciones del pueblo judío, no se la inventó Yeshua. Entonces, ustedes notarán que uno no entra de una pidiendo, sino que el Padre Nuestro nos guía a que primero debemos alabar a Dios. Entonces, alabar no es cantar necesariamente, alabar es recordar la grandiosidad de Él, que Él es el dueño del mundo, que Él es nuestro gobernador, etc. Por eso dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. Todo esto es pronunciar alabanzas a Dios. El segundo nivel que nos habla Maimónides acerca del rezo es que luego debe pedirle a Dios que provea sus necesidades. Pues por eso danos el pan de cada día. Y finalmente, el punto 3, debe expresar su agradecimiento por la abundancia que Dios le ha brindado. ¿Sí? El tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo que hacemos en estas 3 últimas bendiciones es esto. El Talmud explica que desde la destrucción del templo, nuestras plegarias cumplen un doble propósito. La primera función, ¿sí? Espere porque yo no sé si en pantalla lo tengo bien. Espérate porque... Bueno, ahí está, alcanzamos a ver aquí a Adán y Eva llorando a Abel porque Caín lo mató, ¿no? Ahí está el Caín lamentándose de la embarrada que cometió. Entonces, la primera función de estos rezos, del rezo, perdón, es cumplir con el mandato de rezar. O sea, hay un mandamiento de rezar, eso está instituido desde Abraham, etc. Y la segunda función es de servir como reemplazo de los sacrificios también. Ustedes se dan cuenta que en el Shaharit que hacemos, comenzamos con la Kedah, que es el sacrificio de Isaac, ¿cierto? Y hablamos luego del sacrificio tamil que se hacía todos los días en el templo, sacrificio continuo tamil. Entonces, en el templo era se sacrificaba por la mañana siempre y por la tarde se sacrificaba. 2 veces al día se sacrificaba. Los rezos fueron establecidos desde la época de la dispersión de la cautiverio en Babilonia. Los rezos fueron establecidos allí. Y la Gran Asamblea instituyó esto. Entonces, cuando se hace en el rezo el recordatorio de los sacrificios que se hacían en el templo, es un recordatorio, es como si estuviéramos de alguna manera sacrificando allá en el templo también. Entonces,
La idea de las ofrendas a Dios tiene algo que ver con expresar gratitud y agradecimiento, punto uno. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora, como una de las principales funciones de nuestra plegaria diaria es ser el sustituto oral de los sacrificios físicos, el sacrificio también tenía algo que ver con el agradecimiento. Hay dos aspectos de la gratitud: el aspecto emocional y el aspecto racional. A ver, cuando alguien recibe algún beneficio otorgado voluntariamente, experimenta un sentimiento de agradecimiento, ¿no? Lo que definimos como gratitud. Pero si bien el sentimiento es claro, la justificación no lo es. O sea, sentimos el sentimiento de agradecimiento, pero la justificación no es clara muchas veces. Eh, eh, para poder entender el agradecimiento hacia Dios, tenemos que entender lo que nos dice el Talmud, Kedushim 30b, 31a, ¿sí? Y que en teoría la gratitud a los padres es un imperativo moral obvio. Nuestros padres nos dieron la vida. Entonces, ojo, cuando hablamos de gratitud, hay un paralelo entre si somos agradecidos con nuestros padres, vamos a ser agradecidos con Dios, ¿cierto? Entonces, porque es a ellos los que los tenemos acá como representantes en ese aspecto de Dios, y por eso se nos pide que los honremos. Entonces, uno lo que puede pensar es lo siguiente: los padres nos dieron la vida, pero esto fue un acto sublime en el que no intervino ningún tipo de deseo, digamos, personal de los padres, un nivel de gratificación. Finalmente, ellos nos dieron la vida, pero es que ellos recibieron gratificación por ello. Y de hecho, muchos padres quieren tener a sus hijos para cumplir deseos que tienen, no frustrados, sino quieren ser papás, quieren tener un hogar, quieren tener unos hijos, etcétera. Entonces, eh, eh, en el fondo, hay un nivel de reciprocidad por el hecho de haber traído hijos. Los hijos a uno le traen alegría, los hijos a uno le traen, bueno, le traen esperanza, le dan fuerzas para seguir, etcétera. Entonces, no fue un acto simplemente sin recibir a cambio nada, fue un acto en el que recibimos de todas maneras. De hecho, los padres cuidan a los hijos por su propio prestigio, ¿no? Uno que los vean bien vestiditos, que los vean bien estudiados, que estudien en el mejor lugar y todo, pero eso también le trae a uno prestigio como papá. De hecho, un hijo que se porta bien, habla bien del padre y de la educación que le dio. Entonces, ¿por qué le debemos gratitud a nuestros padres cuando claramente ellos se dedican a cuidar a la familia por sus propios intereses? Podríamos pensar. De hecho, racionalmente le debemos a alguien gratitud por algo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas encontraremos a alguien que haga algo puramente por nosotros, sin ningún tipo de interés en lo que eso le brinda a él mismo? Es muy difícil encontrar. Incluso el que da desinteresadamente y nos hace un favor, finalmente él siente gratificación por haber hecho ese favor. Entonces, cuando predomina el elemento emocional de la gratitud, como ocurre siempre con los padres y muy a menudo en las situaciones en las que interactuamos con otros seres humanos, la falta de un fundamento intelectual para el sentimiento de gratitud es necesariamente significativa. Si yo recibo algo, finalmente ellos también recibieron, puedo yo plantear. Y si yo recibo algo, lo recibo porque finalmente yo tengo derecho de recibirlo. Si tengo derecho de recibirlo, es porque me lo merezco de alguna manera. Y esa es una manera en que piensa el mundo. Pero cuando es con respecto a Dios y no con respecto a los papás carnales que tenemos,
El asunto varía porque con Dios el tema no es sentimental. Con Dios el tema es un tema racional, es un tema más de principios que Él establece. Debe ser el principio el que me dice por qué yo debo agradecer a Dios y no la emoción. Está bien que yo sienta emoción y sienta un sentimiento de gratitud por Dios, pero ¿por qué lo debo hacer? Ese principio debo establecerlo bien. Si lo hago pensando simplemente por devolverle a él un favor que me hizo de darme la vida, entonces no estoy entendiendo realmente el tema de la gratitud con respecto a Dios. Y aquí con respecto a Dios hay dos cosas. Dios me creó a mí. Entonces puede uno decir, Dios me creó, pero Él también deseaba. Entonces Él quiso cumplir ese deseo. Mientras vivamos es porque Dios permanentemente nos está manteniendo con vida cada instante. Mientras estemos aquí es porque no solamente Dios me creó, sino que permanentemente me está dando vida. Como permanentemente me está sosteniendo, ¿sí? Estamos obligados a pagar por esa vida que Él nos ha dado. Y si estoy obligado a pagar por esa vida que Él me ha dado, por lo tanto, debo agradecerle, no como a mí me parece, no con un regalo por el detalle, sino como Él plantea que yo debo agradecerle. ¿Y cómo plantea Él que debo agradecerle? Sin base racional para la gratitud, tenemos considerables dificultades para expresar y sentir esta emoción hacia Dios. Entonces, la clave para la valoración racional de la gratitud radica en entender la diferencia entre los derechos y las obligaciones que tenemos con respecto al Eterno. Ofrendar sacrificios a Dios, por lo tanto, es reconocer la existencia de esta obligación. Yo tengo la obligación de, no solamente que me nazca, sino tengo la obligación de agradecerle a Dios. ¿Cómo es mi obligación de agradecerle a Dios? Debo llevar a Él como gratitud un sacrificio que sea válido. Un sacrificio que sea válido debe expresar la idea de que la persona que hace la ofrenda reconoce que ella pertenece por completo a Dios. Por lo tanto, el sacrificio debo ser yo, no puede ser un detalle que yo le lleve a Dios. Cuando una persona lleva como Caín, lleva un detalle a Dios es porque él dice, yo te agradezco, pero yo soy independiente. Yo te agradezco por lo que me has dado, etcétera, pero mi vida me pertenece a mí. Cuando hacemos lo que hizo Abel, estamos diciendo, yo te agradezco y entiendo que mi vida no me pertenece a mí y por lo tanto yo me entrego a ti como sacrificio. Yo no puedo plantear que yo sigo a Dios en esto y en esto y en esto, pero en esto otro no. Aquel que es como Caín, entonces puede pensar que su vida es su vida y que él hace con su vida lo que él quiere. Si queda alguna pregunta, con mucho gusto.